Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Quiero que se ponga de pie, hermanos, por favor, y vaya conmigo a la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito y Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos, eterno Dios, y te engrandecemos, porque solamente tú eres digno, Dios, de toda adoración, de toda exaltación. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar en tu casa, de poder leer tu palabra, pero sobre todo meditarla. Pedimos, eterno Dios, que en esta hora tú seas sobre nuestra vida, que traigas el entendimiento, que nos ayudes a comprender tu palabra, pero sobre todo, Dios, que la apliquemos a nuestra vida y que nos permitas a través de ella, bendito Dios, crecer y ser mejores delante de ti en todo tiempo. Gracias, Dios, te damos, y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, gloria al Señor. Quiero, hermanos, en esta hora compartir este mensaje, el cual yo le he titulado El mejor sacrificio. Amén. El mejor sacrificio. Y una de las verdades que la palabra del Señor nos enseña, y yo creo que es claro, es que todos los que somos cristianos, ¿sí?, deberíamos anhelar vivir como nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que esa es la parte más importante de tratar de vivir una vida, ¿verdad? Amén, como la vivió nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el ejemplo a nuestra vida. Mire, yo no sé si se acuerde usted, hermanos, hace algunos años causó mucha polémica, sí, lo de la clonación. ¿Se acuerda? Que fue algo realmente que impactó, sí, al mundo. Pero sobre todo, hermanos, la clonación de seres vivos y especialmente en humanos. Lo cual nosotros como cristianos no estamos de acuerdo. Porque la vida, hermanos, es sagrada. Y la clonación es un experimento. En otras palabras, es un juego con la vida. Mire, la misma palabra del Señor dice que Dios diseñó una sola forma de procrear la especie, y es por medio de una unión legítima de un hombre y una mujer, el matrimonio. Y principalmente, hermanos, porque cada persona debe de tener una identidad muy suya y de nadie más, ¿sí? Y esto es no solamente hablando en lo físico, sino más aún en lo moral y en lo espiritual. Y yo creo, hermanos, que la clonación o la clonación estaba invadiendo campos que ni siquiera conocen, mucho menos valoran. Y sobre todo porque estoy tan convencido de que la voluntad de Dios es que cada persona sea única delante de Él. Y asimismo creo, hermanos, que la clonación
era o es una aberrante pretensión del ser humano el querer ser Dios. Y osadamente ostentan el poder de dar vida a algo que es y será exclusivo de nuestro Dios. Pero a mí no solamente me llamó la atención sobre lo que trataron de hacer, sino más bien, hermanos, me impactó más o me molestó más el saber que con un blasfemo atrevimiento, ¿sí?, las personas querían pretender clonar a nuestro Señor Jesucristo. Y digo esto porque a través del Santo Sudario, hermanos, trataron ellos de encontrar algún residuo de ADN y de ahí sacar un ser vivo que llegaría a ser la copia exacta de Cristo. De algo que siempre estuve seguro y principalmente, hermanos, convencido, es que Dios no permitiría eso. ¿Por qué, hermanos? Porque es aborrecible, es abominable ante sus ojos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque no puede haber otro Jesucristo. No puede haber otro santo como Él. No puede haber otro redentor que muera por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Sin embargo, todo esto, ¿verdad?, me hizo pensar que de alguna manera, escuche lo que voy a decir, que de alguna manera nosotros como cristianos creemos en la reproducción de Cristo. ¿Sí? ¿Sí me entendió? Creemos, ¿verdad?, en la reproducción de Cristo. Creemos que nuestro Señor Jesucristo debe de ser reproducido fielmente en nuestra vida. Y sobre todo, cada día ser más semejantes a Cristo. Realmente ese es el que debe de ser el mayor y más importante deseo de todo cristiano. El querer, el tratar de ser, hermanos, o tratar de hacer las cosas que Cristo hizo. Mire, si usted analiza la palabra de Dios, encontramos, hermanos, muchos pasajes de las Escrituras que nos invitan, que nos llaman, hermanos, a vivir o a ser conforme a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. Quiero citar como por ejemplo, hermanos, lo que dice el apóstol San Pablo, y quiero usar Romanos capítulo 8, verso 29, que dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y no solamente este pasaje lo está diciendo. Hay otros pasajes, hermanos, que nos invitan a hacerlo. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Gálatas dice, Gálatas 4:19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Sí, hermanos. Mire cómo dice el apóstol Juan: el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Sí. Así dice Juan: el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo.
Mire, le voy a citar otro pasaje, hermanos, y quiero citar lo que dice Pablo en Efesios 5:1. Ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces tenemos que vivir conforme a la imagen y semejanza de ¿quién? Del Hijo de Dios. Ese es el anhelo, ese es el deseo, ese es el propósito de todo buen cristiano. Crecer, amén, de una manera, hermanos, espiritual, en la cual podamos, hermanos, ser imitadores de Cristo, hacedores de la voluntad de Dios. Por eso, mis hermanos, nosotros como cristianos debemos ser más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué manera? Mire, cuando digo semejante me refiero en carácter y conducta. Y algo que es muy notable en él, hermanos, ¿sabe cuál fue? Fue su entera entrega de su vida, aún hasta el sacrificio. En otras palabras, él lo dio todo por nosotros, hasta el grado de entregarse. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, también tenemos que dar todo. Y no me refiero al morir físicamente, hermanos, en una cruz. Me refiero, hermanos, amén, a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, a vivir de acuerdo al propósito de Dios. Amén, a través de un carácter diferente, hermanos, y una conducta diferente en el sentido espiritual. Por eso siempre lo hemos dicho, a Dios no podemos darle un 90% de nuestra vida. A Dios se le da todo o no se le da nada. Entonces, y a esto precisamente, hermanos, es lo que se refiere el apóstol Pablo cuando nos habla de dar nosotros también el mejor sacrificio. ¿Y cuál es el mejor sacrificio para usted? ¿Lo ha pensado? ¿Cuál es el mejor sacrificio que yo puedo ofrecerle a Dios? El apóstol Pablo lo dice. El mejor sacrificio que uno puede darle al Señor es entregarle completamente nuestra vida entera. Por eso estoy hablando del mejor sacrificio. Por eso quiero invitarle para que meditemos, analicemos lo que estos versículos nos enseñan y veamos cuál es realmente el mejor sacrificio que Dios está demandando de tu vida y de mi vida. Primeramente, el mejor sacrificio tiene la mejor motivación. Fíjese lo que dice. El mejor sacrificio tiene la mejor motivación. Por eso el apóstol Pablo, mire cómo comienza y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Sin lugar a dudas, el apóstol Pablo está hablando de todas aquellas cosas que Dios en su gracia, bondad y misericordia, fíjese bien, nos ha concedido. Nos ha dado a nuestra vida. ¿Cómo qué es lo que el Señor nos ha concedido por su gracia? Por su amor, por su misericordia. Es simple. ¿Qué nos concedió? La salvación eterna. Amén. El perdón total de nuestros pecados. Pero lo más importante, hermanos, es que nos va a recibir con sus tiernos abrazos. ¿Dónde? En el cielo. Y nos adoptó como sus hijos al darnos una grandísima
y preciosísima herencia en los cielos. Eso es a lo que Pablo se refiere, de lo que Dios nos ha concedido a nosotros, sin haber hecho nosotros ningún sacrificio. No se nos otorgó por gracia, por misericordia, de ser acreedores de maravillosos regalos divinos a nuestra vida. Mire, de hecho, el apóstol ha mencionado, fíjese bien, estas misericordias de Dios en todos los 11 capítulos anteriores. Y es por eso que este capítulo que acabamos de leer dice o comienza así que, lo cual está indicando, hermanos, todo lo anterior a lo que se refiere. Quizás usted se pregunte, o quizás usted pregunte, pero entregar al Señor, ¿pero qué es entregar al Señor nuestra vida? Fíjese bien, hermanos, no solamente debe de ser una razón de lo que Dios nos ha dado, sino más bien yo creo que lo que el apóstol Pablo nos está diciendo también, o se refiere a lo que Dios nos va a dar en el futuro. No solamente en lo anterior, en lo que ya hoy somos parte de lo que estamos disfrutando en este momento, sino el apóstol Pablo se refiere, hermanos, a lo que viene más adelante. Por eso la misericordia de nuestro Dios no puede limitarse al pasado solamente. Más bien yo creo que tiene mucho que dar todavía por delante. Porque la Biblia dice que nuevas son ¿qué? Cada mañana ¿qué? Sus misericordias. Por eso Pablo nos hace pensar en esto. Nos hace que reflexionemos. Y sobre todo apela a ello para motivarnos, tanto a usted como a mí, para que usted y yo, hermanos, le demos al Señor lo mejor de nuestra vida. Y es que la verdad, hermanos, no hay mejor motivación que la que Dios nos ofrece. Y esta es por su misericordia. Fíjese bien lo que voy a decir. Si esto no nos motiva, yo creo que nada lo hará. Voy a hacerle pensar y reflexionar por un momento lo que voy a decir. Yo no sé cuál sea la petición más importante que usted tenga en su vida en este momento. Yo no sé cuál sea realmente lo que usted esté anhelando en este momento. Pero yo le pregunto, si Dios le concediera en este momento esa petición, ¿usted realmente le serviría a Dios? Si Dios le hiciera ese milagro que usted está buscando en este momento, ¿realmente usted le entregaría a Dios su vida? Como ser humano, yo creo, hermano, que no es así. ¿Por qué, hermano? Porque al concedernos una petición, al siguiente tenemos otra. Y luego tenemos otra. Y tenemos otra. Por eso tenemos que entender algo importante en esta tarde. Lo que Dios trata de enseñarnos, o Pablo trata de mostrarnos a través de esto,
es que nosotros tenemos que llenar nuestra mente de las bendiciones que Dios nos ha dado. Porque a usted diariamente Dios le ha dado bendición de muchas formas. Le dio un día más para vivir. Le dio y le proveyó que comer. Le provee salud para que usted pueda moverse. Le provee un trabajo donde usted está sobreviviendo. O sea, hay muchas cosas, hermano, que Dios le ha otorgado por sus bendiciones. Y si fuéramos honestos, diríamos, no las merecemos. ¿Por qué? Porque nuestras actitudes no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Mas en cambio, la misericordia de Dios sobrepasa todas las cosas. Y eso es a lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Que tenemos que entender que somos acreedores, hermanos, a grandes cosas que Dios nos ha dado. Pero sobre todo, de lo que Él tiene en puerta para nosotros. Porque realmente nosotros no conocemos el futuro ni lo que nos espera dentro de unos 5 minutos. Dios sí lo sabe. Y quizás hay muchas cosas que están, hermanos, casi por llegar a nuestra vida. Y yo creo que eso es lo que debe de estimularnos. ¿Para qué? Para dar el mejor sacrificio para nuestro Dios. En segundo lugar, el mejor sacrificio demanda la mejor ofrenda. ¿Qué cree usted que sea la mejor ofrenda que usted le puede entregar al Señor? ¿Será cantarle un canto? ¿Será asistir a la iglesia y escuchar los sermones? ¿O será hablarle a alguien que Cristo les ama? ¿O simplemente el tocar algún instrumento? ¿Qué cree usted, hermanos, que sea el mejor sacrificio que usted puede darle al Señor? Yo creo que no puede haber mejor ofrenda delante de Dios que nuestra propia vida. Más que cantar, más que ofrendar, más que diezmar, más que asistir, la mejor ofrenda que podemos darle a Dios es nuestra propia vida. ¿Por qué digo esto, hermanos? Mire, porque nuestro Dios no es como los dioses de los pueblos paganos, que según se creía demandaban de sus siervos, fíjese bien, el sacrificio de víctimas. Dios no quiere muertos. El Señor desea que vidas. ¿Sí? ¿Para qué Dios quiere muertos? Por eso nosotros estamos vivos. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo vive en nosotros. Por eso dicen que los muertos no alaban a Cristo. Dios no quiere muertos. El Señor desea vidas. Permítame citar lo que dice el salmista, hermanos, y quiero usar el Salmo capítulo 6, versículo 5, que dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, y en el Seol, fíjese bien, ¿quién te alabará? ¿Quién te alabará? Dios desea vidas. ¿Para qué Dios desea vidas? Para que le honren, para que le glorifiquen. ¿Dónde, hermanos? Aquí en la tierra. Dios quiere vidas, ¿para qué? Para que testifiquen del poder sanador y salvador de Cristo. El Señor quiere vidas para que den evidencias de que son gobernadas y dirigidas por el Espíritu Santo.
En otras palabras, mis hermanos, Dios desea vidas llenas de santidad. Ese es el mejor sacrificio para con Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo que le estamos leyendo, dice, en sacrificio santo y agradable, ¿a quién? A Dios. Mire, entienda esto, hermano. Por eso el tema se titula el mejor sacrificio. Mire, nuestra vida, fíjese bien, nuestra vida debe de ser un olor suave, una ofrenda aceptable, un perfume grato delante de los ojos de Dios. Nosotros tenemos que darnos cuenta, principalmente, que tratamos con un Dios santo. Debemos darnos cuenta, hermanos, que pisamos un lugar santo. Por eso a mí en lo personal me impresiona muchísimo la escena que se nos narra, hermanos, en el libro de Josué. Mire lo que dice en el libro de Josué, hermanos, en el capítulo 5, versículo 13 al 15, que dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Y eso fue todo. No agregó nada más. Yo creo sinceramente, hermanos, que aquella entrevista entre este ángel y Josué tenían como un propósito. ¿Cuál era el propósito? Hacer ver a su siervo, fíjese bien, hacer ver a su siervo que no solo el lugar que pisaba era santo, sino que sobre todo demandaba que se quitara el calzado de sus pies, sino mucho más, que se diera cuenta que estaba tratando con un Dios que es santo. Y ese es el gran problema que a veces tenemos nosotros. Por eso les he comentado siempre, hermanos, la situación de aquel publicano. ¿Se acuerda aquel pasaje de donde habla del fariseo y el publicano? El publicano, cuando hacía su oración, sabía a quién estaba orando, pero sobre todo sabía cuál era su oración. Él no oraba nomás por orar. Él especificó el punto de su oración. Y ese es lo que a veces se nos olvida a nosotros. Que nosotros tratamos, hermano, con un Dios, amén, santo. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que darle al Señor que la mejor ofrenda. ¿Y cuál es la mejor ofrenda, hermanos? Vivir una vida
santa. Vivir una vida santa, hermanos. ¿Es difícil? Yo creo que no, hermanos. La diferencia es querer vivirla. En tercer lugar, hermanos, el mejor sacrificio requiere la mejor victoria. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, mire lo que dice. No os conforméis, fíjese lo que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjese lo que dice. Por medio de la renovación, ¿qué? De vuestro entendimiento. En otras palabras, la mejor ofrenda al Señor es una vida que, hermanos, transformada, cambiada. ¿Desde dónde? Desde muy adentro. Desde muy adentro. Eso es lo que quiere el Señor. Principalmente que los hombres que sean seguidores, o sea, que los hombres que son nuevos sean seguidores, pero sobre todo que den testimonio de una vida nueva, transformada. ¿En dónde, hermanos? En sus trabajos. Mujeres que den evidencia de su vida nueva. ¿Dónde? Con sus vecinas, en sus trabajos, en su vida. Jóvenes que proclamen con su vida que Dios los ha cambiado. ¿Sí me entiende, hermano, lo que la palabra del Señor trata de enseñarnos? Por eso es importante entender y comprender esto. Por eso el Señor demanda de nosotros un cambio positivo en todos los aspectos de nuestra vida. En donde quiera que usted se mueva, en cualquier círculo, en cualquier esfera que usted se mueva, que dé evidencia de una persona cambiada, una persona regenerada, una persona transformada. Una persona que dé frutos dignos. Y que sobre todo, hermanos, den evidencias de que Cristo reina y mora en sus vidas. Mire, escuche lo que voy a decir. Dios no quiere vidas que se conformen al mundo. Esto hay infinidad de cristianos. Hace algún tiempo, hace más bien algunos años, platicábamos con un hermano y no se me olvida la plática que tuvimos, pero el punto a lo que yo quiero llegar es que él decía, ¿para qué saber mucho de la Biblia? ¿Para qué querer saber más? Con que nos conformemos que seamos salvos, eso es suficiente. ¿Para qué saber más? Con ser cristianos es suficiente. Así como tiene este hermano esos pensamientos, así hay muchos hermanos que se conforman al mundo. Mire, le voy a decir algo importante. Conformarse, si usted no lo sabe, porque yo estoy hablando, hermanos, que hay vidas que se conforman al mundo. Conformarse, escuche bien, significa hacerse de la forma del mundo. O sea, tener pensamientos, ideas a lo mismo que el mundo hace. Estas palabras, vivir como el mundo vive. Sin interesarle para nada su vida espiritual.
Por eso el Señor nos llama y nos hace que analicemos y que reflexionemos y que nos demos cuenta principalmente es que Dios quiere vidas que luchen, vidas que combatan hasta la sangre contra el pecado, vidas que combatan contra la malicia, contra los vicios, contra la corrupción, contra la inmoralidad, contra la violencia. Vidas que se oponen tenazmente a lo que los demás hacen y que es ruin y pecaminoso. Eso es lo que Dios quiere. Que no nos hagamos conforme al mundo, sino que nosotros, mis amados hermanos, nos esforcemos cada día por tratar de agradar a Dios en todos los aspectos. Mire, y esto, hermanos, es una lucha constante en la cual no solamente podemos y debemos resultar o salir victoriosos. No se pide menos, mucho menos podemos ser derrotados, ni fracasados, ni ser hallados desanimados, ni desalentados, ni tristes, ni melancólicos, como corresponde a los que son hijos de un Dios vivo y verdadero. ¿Por qué, hermanos? Porque se supone que usted tiene a Cristo en su corazón. Y se supone, hermano, que usted tiene un concepto de que Cristo es grande. Entonces, no puede haber, hermanos, el mundo no puede invadir nuestra vida, hermanos, llenarnos de pensamientos y estancarnos en un punto donde no podamos avanzar. Tenemos que entender, hermano, que necesitamos primeramente reflexionar en esto y darnos cuenta que no podemos hacernos conforme al mundo, sino que tenemos que avanzar más y más, porque al fin y al cabo el Señor va con nosotros, porque esa es su promesa. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por último, el mejor sacrificio necesita el mejor conocimiento. Mire, conocer, pero no solamente es conocer, escuche bien, también cuánto lo deseamos o cuánto desean el conocimiento de Dios. La Biblia dice que su pueblo pereció, ¿por qué, hermanos? Por falta de conocimiento. Y Santiago dice, si alguno es falto de sabiduría, demándela a Dios. Demándela a Dios. Mire, el cristiano tiene algo mucho mejor. No solamente conocer, no solamente hacer, sino aún comprobar la voluntad de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la voluntad de Dios es primeramente ¿qué? Buena. Es también agradable. Y asimismo es perfecta. Amén. La voluntad de Dios es buena, inmensamente buena para nosotros. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, hermanos, y tiene razón, cuando nos enseñó a orar. Mire, fíjese bien, hermanos, lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 9 al 10. Padre nuestro,
que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Yo le quiero preguntar, nosotros hemos aprendido a mirar hacia la voluntad de Dios. ¿Cómo dice la oración del Padre Nuestro, hermanos? Venga tu reino, hágase, ¿qué, hermanos? Tu voluntad. Nosotros hemos aprendido a mirar hacia la voluntad de Dios y sobre todo seguirla incondicionalmente. Por eso yo quise decirles, hermanos, si Dios te concediera la petición más importante de tu vida en ese momento, la que tú estás pidiéndole a Dios, ¿le seguirías a Dios incondicionalmente? Mire, hermanos, la voy a poner fácil. Y no me va a dejar mentir. A veces usted dice, quiero que haya frío y no calor. ¿O no es cierto? Y a veces dice, ay, no quisiera que hubiera frío, quisiera que hubiera calor. Dijera Dios, por no te doy gusto. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros así somos por naturaleza. Somos inconformes en muchas cosas. Por eso, hermanos, Dios nos revela su voluntad. O sea, Dios no te va a demostrar algo que tú no puedas saber o que tú no puedas entender. Dios revela su voluntad a través de su bendita palabra, a través de su divina providencia, a través de sus preciosas promesas y sobre todo a través de su eterno propósito. Así que si nosotros hemos de seguir la voluntad de Dios hasta que Cristo sea formado en nosotros, hasta que el Espíritu Santo nos llene y nos use poderosamente, hasta que el Padre diga de cada uno de nosotros, como lo dice Isaías 42:1, he aquí mi siervo en quien mi alma tiene contentamiento. Mire, Dios quiere que cada uno de nosotros decidamos. Dios no nos obliga. Dios no nos pone una pistola aquí para que nosotros decidamos no caminar con Él. Simplemente, hermanos, Dios quiere que cada uno de nosotros decidamos, hermanos, caminar con Dios. Pero sobre todo, darle a Él el mejor sacrificio de nuestra vida. Por eso es importante, hermano, que podamos entender esto. ¿Qué es lo que Dios demanda de tu vida? ¿Qué es lo que Dios demanda de mi vida? Necesitamos realmente meditarlo. El mejor sacrificio que podemos darle a Dios es nuestra vida. El gran problema que muchos cristianos tienen, hermanos, es que no quieren comprometerse con Dios. Asisten a la iglesia, están en la iglesia, pero hasta un cierto punto. Y a través de esto, con esto, hermanos, demuestran que no quieren más, simplemente hasta donde ellos puedan hacerlo. Por eso yo quiero invitarle, hermano, a que en esta tarde usted reflexione y se dé cuenta principalmente que para darle a Dios es darle todo. Más que tu esposo, más que tu esposa, más que tus hijos, más que tus hijas, más que tus padres, más que tu familia, más que tus bienes, más que tu riqueza, más que todo lo que tengas, es Dios primero.
es darle a Dios todo, todo en primer lugar. Yo recuerdo, hermanos, y les he comentado esto en algunas predicaciones, cuando vivíamos en un ranchito, hermano. Allá era cultos todos los días. Nada más había un miércoles al mes que descansábamos. Había cultos toda la semana. Y nosotros, hermanos, no faltábamos a ningún culto. A ningún culto. El domingo era culto en la mañana y culto en la tarde. Y ahí estábamos en el culto. Los lunes salíamos a un ejido a llevar la palabra y ahí estábamos. El martes el culto en la iglesia, ahí estábamos. El miércoles oración en la iglesia, ahí estábamos. El jueves culto en la iglesia, ahí estábamos. El viernes reunión, hermanos, de visitación, ahí estábamos. El sábado oración y visitación, ahí estábamos. Y sobre todo oración a las 6 de la mañana y ahí estábamos. Anhelábamos, hermanos, estar en cada servicio. Y en la ciudad, hermanos, es muy difícil asistir a los cultos. Porque el pensar así es algo difícil. ¿Por qué, hermanos? Porque yo creo que todo se puede. Todo se puede. Claro, si hay ocasiones que no se puede venir a la iglesia por ciertos motivos, ¿verdad? Pero yo creo que cuando la oportunidad es estar a alabar a Dios, es estar en la casa del Señor. Con yo hacerlo, le demuestro a Dios que yo lo amo. ¿Por qué, hermano? Porque mis hechos, ¿o qué cree usted que hablan más, los hechos o las palabras? Yo puedo decir, yo amo a Cristo, yo sigo a Cristo, yo esto y lo otro, pero los hechos dicen lo contrario. Entonces Dios demanda, hermanos, el mejor sacrificio. ¿Y cuál es el mejor sacrificio que podemos darle a Dios? Nuestra vida total. Cierre sus ojos un momento, hermanos, por favor. Yo quiero hacer una oración de fe para si hubiese alguien que aún no ha aceptado a Cristo, pueda en esta tarde pedir a Dios perdón. Simplemente hacemos una oración sencilla de donde usted reciba a Cristo. Padre, te pido que perdones mis pecados. Te pido que en esta hora vengas a mi corazón, entres a mi vida. Te pido, Señor, que me perdones de todos mis pecados y que vengas a reinar como mi Señor y Salvador en mi vida. Hoy te acepto y te recibo a ti en mi corazón desde hoy por siempre. Gracias te doy y todo sea en el nombre de Jesús. Amén y amén.